Por supuesto, agradecer a mi derecha, Juan Relaño Moyano, técnico medioambiental, que esté también aquí acompañándonos en este momento. Y, como no, también agradecer aquí a mi izquierda a Juan Alberto Cañuelo González, autor del libro que estamos presentando en este momento sobre las vías pecuarias. Las vías pecuarias, creo que todos los que estamos aquí, además veo aquí a gente que tiene empresas, colectivos que tienen una implicación importante en relación con el parque natural y con las vías pecuarias, y todos conocemos de primera mano cuál es el problema original, el problema fundamental que tenemos con nuestro parque natural, ¿no? Que es el cierre de las vías pecuarias y el que tengamos un parque natural que a día de hoy para la ciudad de Andújar y para la sociedad de Andújar supone más un problema que una fuente de generación de riqueza y que una fuente de generación de actividad económica positiva, por ese cierre incomprensible que hay de las vías pecuarias. Nosotros compartimos por supuesto que es necesario llevar a cabo una especial protección de las especies que dieron origen a ese cerramiento de las vías pecuarias, pero sí que creemos que la situación en la que nos encontramos en este momento permite ya la apertura de las mismas y permite un acceso y un paso controlado de las mismas para que todos y todas podamos disfrutar de un parque natural que no se nos debe de olvidar que es un parque natural público, que es nuestro, que es de todos y de todas, y que además, bueno, pues tenemos el derecho a disfrutarlo en las mismas condiciones como lo hacen otros muchos. Yo, que creo que estamos en familia, que podamos hablar con claridad, esta administración autonómica no va a derogar la prohibición de las vías pecuarias, eso es lo que me temo, ojalá me equivoque, lo mismo que no lo hizo la anterior, lo mismo que no lo hizo la anterior, ni lo mismo que no lo hizo la anterior. Y la explicación es muy sencilla, al menos algunos lo tenemos meridianamente claro, que es que si tiramos de los nombres de los propietarios de algunas de las fincas que están en ese parque natural y por las que atraviesan las vías pecuarias, entenderemos la correlación de fuerzas que hay frente a esos propietarios, a la gente que quiere atravesar, conocer su parque natural, pasar por las vías pecuarias y llevar a cabo una actividad respetuosa y sostenida. Digo respetuosa y sostenida porque estoy segurísimo que somos los que estamos aquí, los que somos amantes de la naturaleza, los que salimos al campo, lo hacemos con el máximo de respeto, dejando el mínimo de basura, y que en comparación con otras actividades que ha habido recientes, bueno, pues el respeto a nuestro parque natural es más que máximo y escrupuloso. Por lo tanto, nosotros entendemos que ya es hora de llevar a cabo esa derogación de las vías pecuarias y que esta presentación de este libro es un pasito más de lo que estamos dando desde la administración local, desde el Ayuntamiento de Andújar para esa apertura. Yo recuerdo como anécdota que una de las primeras juntas rectoras del Parque Natural, las Casitillas, como responsable de delegado de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, al preguntar sobre la apertura de las vías pecuarias y por qué, si había ya un compromiso de derogación, no se había ejecutado, alguien me afrentó de por qué el Ayuntamiento de Andújar no cumplía primero con sus obligaciones, que era la de asumir las competencias de los caminos que hay que atraviesan por el parque natural. Y dije, oye, y es verdad, nosotros tendremos que dar ejemplo primero desde el Ayuntamiento de Andújar, para después exigir al resto de administraciones públicas que cumplan con sus obligaciones y que cumplan con la ciudad de Andújar, y eso estamos haciendo. En próximos días, en próximas semanas, tanto el área de desarrollo de medio ambiente y desarrollo sostenible, junto con algunos colectivos, presentaremos una iniciativa en la que llevamos ya meses trabajando y en la que vamos a seguir trabajando para dar ejemplo de que el parque natural es de todos, de que el mayor patrimonio que tiene la ciudad de Andújar es nuestro parque natural, y que no se nos debe de olvidar a todos los que estamos aquí, a todas las que estamos aquí, que el futuro de la ciudad de Andújar y el futuro de gran parte de esta provincia pasa por la creación de empleo verde, pasa por la creación de actividades relacionadas y siempre sostenibles, siempre respetuosas con nuestro parque natural. Yo lo comento muchas veces y algunos se cabrean, ¿no? Si tú pasas por la A4 desde Cádiz hasta Madrid, ves un polígono detrás de otro vacío, un polígono detrás de otro, un polígono detrás de otro vacío.
¿Cuántos parques naturales como el que tenemos nosotros aquí vemos en la A4? Yo creo que más bien poquitos, ¿no? Por lo tanto, tenemos que aprender a gestionarlo, por supuestamente, con el máximo respeto, gestionarlo de la forma más responsable, ecológicamente hablando, pero gestionarlo para sacarle una rentabilidad económica a través de la observación de aves, a través de la observación del lince, a través de la fotografía, a través de los alojamientos rurales, en fin, a través de todo ese sector que hay en torno al turismo rural y a las zonas verdes que cada vez están más en auge y que nosotros desde la ciudad de Andújar una vez más nos estamos quedando atrás. Por lo tanto, creemos que son los pasos que tenemos que seguir dando y para eso no basta con que nos quedemos solos desde la administración local, no basta con que el ayuntamiento, en este caso la Concejalía de Medio Ambiente, algunos colectivos locos y algunas personas a título individual empujemos, sino que esto tiene que ser una cuestión de todos y todas y que entendamos, insisto, que el desarrollo económico y social de la ciudad de Andújar pasa porque seamos capaces de gestionar de una forma sostenible nuestro parque natural. Tenemos que tenerlo meridianamente claro. Yo le he prometido aquí a Juan no enrollarme demasiado, pero ya he faltado a mi compromiso, así que si os parece, yo voy a dejar la palabra, voy a ceder la palabra a Juan Relaño Moyano para que explique un poco más, desglose en qué consiste este libro y explique a la gente que sí que se pueden pasar por las vías pecuarias, que además hay unos tracks colgados que se pueden utilizar, que se pueden descargar los diferentes aparatos que tenemos en este momento y que pese a los hándicaps, amenazas y en algunas ocasiones coacciones que se nos ponen por parte de determinados linderos, determinados propietarios, las vías pecuarias sí que se pueden utilizar, pero que la aspiración que tenemos, como he comentado al principio de mi intervención, es de una apertura general y de un disfrute y uso generalizado de las mismas. Así que, Juan, cuando tú quieras. Por aquí. Bueno, yo voy a ser breve porque el protagonismo lo tiene esta noche Juan Alberto y yo solamente quiero dar una pincelada, agradecerle personalmente que me haya subido aquí arriba para que esté en esta presentación porque nos une una amistad desde hace ya años. Él, en su estudio por la parte de la Sierra de Andújar, a mí por la parte de la Sierra de Cardeña-Montoro, nos divide esa frontera que tenemos en común que es el río Yegua. Y en parte también felicitarle por el trabajo que ha desarrollado en uno de los enclaves más privilegiados que tenemos y que lo tenemos aquí cerca, que es la Sierra de Andújar. Tanto la Sierra de Andújar como la Sierra de Cardeña-Montoro, Sierra Madrona, Valle de Alcudia, como diría el gran Benigno Varillas, es el enclave no solo más rico en biodiversidad o de los más ricos en biodiversidad que tenemos en la península ibérica, sino también el más despoblado junto a la Sierra de la Demanda y uno de los más despoblados que hay en Europa. Eso le confiere también que haya una red de senderos, en este caso de vías pecuarias, que conectaban, como todos sabéis, el ganado trashumante que bajaba desde los pastos del norte o de la mitad de España y sobre todo de los pastos del Valle de Alcudia a la Vega del Guadalquivir, con lo cual tenemos una de las redes más abundantes que hay de vías pecuarias también de la península ibérica. No hay que olvidar que no solamente estamos hablando, vamos a hablar esta noche de vías pecuarias, o se podrían deslindar esas vías pecuarias, o se podrían marcar los trazos de esas vías pecuarias, sino que recordemos que también hay unos trazados, hay unos itinerarios que son los caminos públicos, que son competencia de los ayuntamientos y que están en los archivos municipales, y que también hay unos cauces fluviales, es decir, todo río, todo arroyo o toda vaguada que en época de escorrentía lleve agua, tiene un cauce público a un lado y a otro. Todos sabemos que transitamos por la sierra y nos encontramos mallados tanto en los ríos como en los arroyos. Pero bueno, dejando eso, también quiero felicitar a Alberto, y con eso tampoco me quiero extender mucho, no solamente me consta que ha hecho un trabajo potentísimo desde el punto de vista de investigación, de archivos municipales. Es una locura porque muchas veces cuando nos planteamos buscar estos archivos siempre se nos ponen trabas. Oye, ¿tú para qué quieres saber por dónde va este camino? Eso lo dicen muchas veces, incluso personas que están trabajando en la administración te dicen, bueno, ¿y para qué quieres tú saber por dónde va este camino, esta vía pecuaria? ¿Qué fin lleva esto, no? Pues me consta que ha hecho un estupendo trabajo y sobre todo ha hecho un trabajo más importante de investigación humana. Y me explico. Hoy en día vivimos en la época de la tecnología. Nos creemos que porque tenemos internet, porque tenemos un móvil, tenemos toda la información y toda la inteligencia en nuestras manos.
pero también tenemos un compromiso. Tenemos un compromiso sobre todo con la gente mayor, con nuestros antepasados, con nuestros ancestros, con toda la gente que ha sido ganadera, que ha sido guarda, que ha vivido en la Sierra de Andújar, que ha vivido en la Sierra de Cardeña-Montoro, que ha vivido en Sierra Madrona y que no han tenido esa facilidad de acceder a la tecnología. ¿Qué quiero decir con esto? Que es nuestro compromiso personal el recopilar esa información, esa memoria humana de la gente mayor que tenemos a nuestro alrededor, que queda muy poquito, que queda muy poquito, que de aquí a unos años esa gente mayor, yo digo que son bibliotecas que se queman, porque cuando esa gente mayor no esté, nadie sabrá dónde está el descansadero de los tronchados y por qué le dicen la fuente del Cornudo a la fuente del Cornudo, porque no solamente son los topónimos de las vías pecuarias, de los abrevaderos y los descansaderos, sino por qué se le dicen esos topónimos. Entonces, es una labor importante el compromiso que debemos adquirir todos nosotros, que sabemos manejar Wikiloc, que sabemos manejar un TRAS, el recuperar esa memoria antes de que se nos escape. ¿De acuerdo? Bueno, ya con esto quiero terminar. Agradecer también a Juan Alberto el que haya puesto uno de mis extractos de un libro que llevo escribiendo muchos años, que no sé si algún día terminaré, que está ambientado también en esta sierra, y ha cogido uno de esos extractos y lo ha puesto en la contraportada del libro. Lo voy a leer y con eso doy paso también a él que os cuente cómo ha hecho esto y os paso la presentación. Dice así: existen lugares donde el Paleolítico parece haberse detenido en estepas de primavera lluviosa, en un tiempo donde la libertad aún tenía sentido humana y animal, sin trabas, tanganillos y una ley trashumante ancestral. Lugares sin propiedad ni frontera, solo topónimos dados por el restañal florido de primaveras excepcionales. Pezuñas sin errar en el barro y pies descalzos sin marcar veredas. Pasos que no dejaban ruido. Lugares de una época donde todo fue pasajero, desnudo y real. Muy bien. Mal barruntan las ovejas, no paran en la majada. Vi de venir 7 lobos por una oscura cañada. Venían echando suertes quien entrara en la majada. Le tocó una loba vieja, patituerta, caniparda, que tenía los colmillos como puntas de navaja. Dio 3 vueltas al redil y no pudo sacar nada. A la otra vuelta que dio, sacó la borrega blanca, hija de la oveja churra, nieta de la orejiciana. Aquí mis 7 cachorros, aquí mi perro trujillano. Aquí perro de los hierros a correr la loba parda. Si me cobráis la borrega, cenaréis leche y hogaza. Y si no me la cobráis, cenaréis de mi callado. Los perros detrás de la loba, las uñas se enmigajaban. 7 leguas la corrieron por una sierra muy agria. Al subir un cutarrillo, la loba ya va cansada. Tomad perro la borrega, sana y buena como estaba. No queremos la borrega de tu boca lobadada. Queremos tu pelleja para pastar una zamarra. El rabo para correas para atarse la braga. De tu cabeza un zurrón para meter la cuchara. Y las tripas para vihuelas para que vayan las damas. Don Juan Francisco Cazarilla Quirós, concejal de Medio Ambiente, Desarrollo Sostenible, Cultura y Vivienda del Santísimo Ayuntamiento de Andújar. Don Juan Relaño Moyano, licenciado en Ciencias Biológicas, técnico y educador ambiental. Don Leocadio Rueda Checa, pastor terminante de la Sierra de Andújar. María de los Ángeles Pérez Muñoz, presidente de la Asociación de Fotógrafos de Andújar. Don Emilio Rodríguez, presidente de la Asociación Medioambiental para la Conservación de las Plantas y Animales de Andújar. Don Pedro Delgado Guerrero, presidente de la Asociación del Patrimonio Cultural y Natural de Montoro. Don José Manuel Marín Serrán, licenciado en Ciencias Geológicas y catedrático en Ciencias Naturales. Don Pedro Torres Tebas, director conservador del Parque Natural Sierra de Cardeña y Montoro. Don Bartolomé de Torres, profesor de Biología y Geología en Córdoba. Don Rafael Valdivia Blanque, concejal de Obras, Servicios, Cultura y Patrimonio Histórico del Excelentísimo Ayuntamiento de Marmolejo. Don Mario Martínez Polido, presidente de la Junta Rectora del Parque Natural Sierra de Andújar. Demás concejales y concejalas, pastores, veterinarios, apicultores, guardas de finca, técnicos superiores del medio natural, biólogos, sanitarios, profesores, abogados, fotógrafos, arrieros, caballistas, cazadores, pescadores, senderistas, ciclistas, padres, madres, esposa e hija, familia, amigos y medios de comunicación.
Como habéis podido observar, pues he comenzado con el romance de la Loba Parda, que fue un romance que se transmitió de forma oral a través de las vías pecuarias. Es un romance que es muy conocido por todos, aunque existen muchas versiones, tiene un tronco común. Aquí a nuestra sierra, aquí a nuestro parque natural, llegó también una versión que don Leocadio, pues en su segundo libro de Leocadio los Lodos, Más historia de un pastor de la Sierra de Andújar, pues dejó reflejado. Y es un romance que está unido al mundo pastoril y a la trashumancia. Sirva este acto como reconocimiento a todos los pastores que han transitado por la vía pecuaria de nuestro parque natural. Este acto es una presentación de un libro algo atípica, porque el objetivo no es la venta de libros, ¿vale? El objetivo fundamental es que tengamos conciencia de que existen unas vías pecuarias dentro de nuestro parque natural, de sus posibilidades y sobre todo de su conservación. La asociación a la que presido, que se llama Asociación Medioambiental Descubriendo el Río Yagua, tiene como uno de sus fines que los importes económicos que se vayan y los beneficios que se vayan obteniendo de sus actividades no vuelvan a la arca de la asociación, sino que vayan a otras asociaciones sin ánimo de lucro. En este caso hemos decidido que tanto el beneficio que se obtenga con la venta del libro, como el beneficio que se obtenga de forma voluntaria, porque vamos a acceder a todos los asistentes que estáis esta tarde aquí, el libro en PDF y todos los tracks de las vías pecuarias que discurren por el Parque Natural, para que lo tengáis todos. La persona que voluntariamente quiere hacer una aportación a esta asociación, que se llama Pídeme la Luna, es una asociación que tiene su sede en Jaén y cuyo único objetivo es aquel que intentarlo por lo menos cumplir los sueños de los niños que están o han estado hospitalizados en la unidad oncohematológica del Hospital Infantil de Jaén. La asociación Pídeme la Luna tiene una peculiaridad, y es que nace en los brazos de las propias enfermeras de la unidad de oncohematología del Hospital Infantil de Jaén. Pues para nosotros eso es bastante gratificante, ¿no? Porque no queríamos las enfermeras que los niños vieran el hospital como un lugar donde van a pasarlo mal, un lugar hostil, no, sino ese lugar como su segunda casa, donde se le intenta pues entretener, aparte de cuidarlos, jugar con ellos y darle estas sorpresas, ¿no? Hacer que se cumplan sus sueños, sus anhelos, sus ilusiones. Merece la pena, porque nosotros recibimos un regalo muy bonito cada día, que es la sonrisa de todos ellos. Verlos felices a ellos, y sé positivamente que cada vez que los sorprendemos con alguna de estas actividades, ellos son felices, lo pasan muy bien y se olvidan, aunque sean por unos instantes, de que están malitos. Bueno, nosotros estamos presentes cada día en el hospital, y entonces cada niño que llega nuevo, o los niños que anteriormente ingresaron, continuamente le vamos preguntando, ¿qué te haría ilusión a ti? ¿Qué te haría ilusión a ti? Y ellos nos van diciendo, hay sueños, digamos, colectivos, y hay sueños un poco más individuales que se cumplen con aquellos niños pues que a lo mejor necesitan estar más tiempo en el hospital, y bueno, pues los cumplimos en el propio hospital. Bueno, pues tenemos que tener claro que las vías pecuarias son aquellos los caminos por donde transita el ganado. Se remontan desde tiempos ancestrales, cuando en las grandes migraciones del herbívoro, en la península ibérica, pues el hombre del Paleolítico seguía estos herbívoros, y los herbívoros, pues claro, seguían el ciclo natural de los pastos y del tiempo. Entonces, ese movimiento pendular hizo que se abrieran como una especie de caminos naturales, que eso es lo que dio posteriormente a la vía pecuaria. Las vías pecuarias se oficializan en la Edad Media, en el siglo XIII, concretamente en el año 1273, cuando el rey Alfonso X pues, lo que hace es que la acoge bajo su protección, fundamentalmente porque nosotros tenemos aquí en España una raza autóctona de oveja, que es la raza merina, que era la que mejor lana de producción daba. Entonces, eso fue un potencial muy grande, económico y social, y por eso el rey quiso que esas vías pecuarias pues, mantuvieran su anchura y mantuvieran sus trayectos. Luego ya todo culminó con la creación del Honrado Consejo de la Venta. El Honrado Consejo de la Venta es una asociación ganadera
donde se unieron todos los ganaderos de Castilla, y ya ahí hubo, como he comentado, ese auge social, cultural y económico que duró desde la Edad Media hasta el siglo XIX. ¿Por qué las vías pecuarias en España? Las vías pecuarias son una cosa que tenemos que tener en cuenta, que son únicas en España. No existe otro país en todo el mundo que tenga este entramado de vías pecuarias, y es debido fundamentalmente a que España presenta con un relieve accidentado y, como ha comentado mi compañero Juan, en la parte de la submeseta norte, fundamentalmente del sistema ibérico y del sistema central, cuando llegaba la época de diciembre y las primeras nevadas, los pastores con sus ovejas pues se iban a los valles, fundamentalmente del Tajo, Guadiana, incluso del Guadalquivir, porque iban buscando pastos pues, bueno, más nutritivos y buscando unas temperaturas algo más cálidas. Cuando llegaba el mes de mayo, en el que esa hierba se agotaba y ese pasto ya no era tan nutritivo, se volvían a su sitio de origen, donde las altas montañas pues, se mantenía durante más tiempo por la temperatura más baja el pasto de mejor calidad. En España existen 8 vías pecuarias o 8 cañadas más importantes, y nuestro parque natural pues, quedaría entre medias de la cañada conquense y la soriana occidental. Las vías pecuarias no se clasifican ni por su longitud ni por su desnivel, solo se clasifican fundamentalmente solo por la anchura. Y hay 4 tipos de vías pecuarias. Estarían las cañadas reales, que tienen una anchura de 75 metros, el cordel, que tiene una anchura aproximadamente de la mitad de la cañada real, 38 metros, la vereda, 21 metros, y la colada de una menor anchura, sin determinar. En el Parque Natural Sierra de Andújar, tanto las veredas como las coladas mantienen la misma anchura, que sería de 21 metros. Ahí os he puesto una foto de la última ganadería que estuvo aquí, que es Raúl con sus ovejas, que venían desde Cuenca y hacían las transhumancias desde el sistema ibérico, desde Cuenca, y se desplazaban justo hasta nuestro parque natural. Hoy en día, por desgracia, como ha dicho Juan Francisco, pues estamos perdiendo, en vez de ir ganando progreso y ganando en el parque natural, parece que vamos retrocediendo. Otra forma que tiene la administración pública de clasificarla es según el acto administrativo en el que se encuentre. El primer acto es la clasificación, que nos da fe de que existe, de que tiene una anchura determinada y de su recorrido. Posteriormente, desde el INDE, que lo que hace es definir los límites a través de unas coordenadas UTM, o define sobre un mapa los límites de esa anchura. Y por último estaría el amojonamiento. El amojonamiento es ya que se señaliza con carácter definitivo, os lo voy a poner aquí, con carácter definitivo, con una baliza de VP, que la vía pecuaria realmente está ahí. Se ancla al suelo y se pone un homólogo a la izquierda y otro a la derecha para saber realmente la vía pecuaria qué anchura tiene. Bueno, nuestro Parque Natural Sierra de Andújar, bueno, como todos sabéis, pues, fue declarado en 1989, tiene unas 75.000 hectáreas y ocupa los términos municipales de Marmolejo, Andújar, Villanueva de la Reina y Baños de la Encina. Está incluido también en la lista de lugares de importancia comunitaria y también en la Carta Europea de Turismo Sostenible. Y luego una zona de especial protección, tanto para las aves como para su conservación. En el Parque Natural Sierra de Andújar existen 4 montes públicos. Aparte de estas vías pecuarias que son públicas, existe una serie de montes. El monte público más al sur, que el monte público de Lugar Nuevo, que es posiblemente el que más conozcamos, porque es la entrada natural al parque desde los pueblos de la campiña, que tiene una superficie de 9.200 hectáreas. Posteriormente tendríamos el monte público que se encuentra en el oeste del parque, que es el monte público Valquimao, con unas 2.700 hectáreas. Luego un monte muy pequeño, solo de 60 hectáreas, que es el monte público La Lancha, que se encuentra justo al pasar la presa del embalse del Jándula. Y luego el mayor de los montes públicos que tenemos en la sierra, en nuestro parque natural, es el Parque Natural de Sellador y Contadero, que tiene 10.500 hectáreas. Luego también la red hidrológica es importante en el parque, ahora después lo diremos. Tenemos por la parte del oeste, tenemos el río Yeguas, que limita, como lo ha comentado Juan Relaño, el río Yeguas delimita el Parque Natural Sierra de Andújar con el Parque Natural de Cardeña y Montoro, que tiene 2 afluentes, más en la parte norte septentrional tiene el río Almayor y en la parte sur
o meridional tiene el río Cabrera. Luego tendríamos por la parte este el río Jándula, con un afluente más importante el río Sardinilla. Aparte de estos ríos más importantes del Parque Natural, hay numerosos arroyos que están ligados directamente a la vía pecuaria, ¿vale? Como son el arroyo La Osera, el arroyo Junquillo, el Estancadero, el arroyo que conoceréis, el arroyo del Gallo, que está aquí, está el más próximo. Existe una cantidad de arroyos que están ligados íntimamente a la vía pecuaria. Bueno, aquí quiero hacer un pequeño inciso y dejar meridianamente claro que a la asociación a la que represento no está en oposición con ninguno de los tipos o modalidades de caza que están legalizados hoy en día. Y tampoco, por supuesto, ninguna de las costumbres y tradiciones que tenemos en esta región, en nuestra comarca. Lo que sí hay que decir que el Parque Natural, y ahí lo estáis viendo, tiene casi medio centenar de cotos de caza mayor. O sea que los cotos de caza mayor son predominantes en el Parque Natural, ¿vale? Pues bueno, ya pasamos a la vía pecuaria. En el Parque Natural tenemos 16 vías pecuarias que discurren por el Parque Natural y 11 lugares asociados. Los lugares asociados son aquellos lugares que están dentro de la vía pública, pero que ayudaban a cubrir las necesidades básicas del ganado, como puede ser, por ejemplo, lo que es la alimentación, la tenían cubierta porque iban pastando conforme iban andando, pero luego la hidratación lo hacían en los abrevaderos y luego el descanso lo hacían en los descansaderos. Aquí en esta foto podéis ver, por ejemplo, abrevaderos. Tenéis a vuestra izquierda el abrevadero del río Cabrera, que se encuentra en la Cañada Real de Extremadura y que tiene su código porque está catalogado, y sin embargo a la derecha tenéis el abrevadero del Arroyo de las Pilas, que no está catalogado. Antes existía en este abrevadero 12 charcas de un manantial que existía. Esas 12 charcas ya no existen, pero han construido no sé si lo podéis ver, apreciar ahí al fondo, han construido este abrevadero que tiene 1,5 metros más o menos de ancho por unos 20 metros de largo para que puedan abrevar los animales. Luego por otro lado están los descansaderos, como he comentado, para que el ganado pudiese pasar la noche o pudiese tomar descanso. En la imagen de la izquierda tenéis el descansadero de Peroseño, que se encuentra dentro del monte público de Valquemao, en la Cañada Real de Extremadura, con su código correspondiente, y luego a la derecha tenéis el descansadero de la Zarcedilla, que se encuentra en el cordel de Mestanza, también será sonado por la mayoría de ustedes, que tiene una superficie de 0,6 hectáreas. Luego existen otros lugares asociados, como son las bajadas, que servían pues no para pasar toda la noche, pero bueno, sí para hacer ciertos descansos. También servían, por ejemplo, para reagrupar al ganado. Y aquí en el Parque Natural Sierra de Andújar no existen muchas bajadas, pero he traído una que está en el Cordel de Marmolejo y que es una bajada que no está catalogada. Estas bajadas, por norma general, estaban hechas de piedra seca, con una altura aproximada de 1 metro, para que el ganado pudiese desertear o pudiese dormir bien. La vía pecuaria del Parque Natural tenemos, según la clasificación que he explicado antes, tenemos 2 cañadas reales, 9 cordeles, 3 coladas y 2 veredas, que en total hacen las 16 vías pecuarias que os he comentado. En la primera es la Cañada Real de Extremadura, una vía pecuaria que está directamente relacionada con el lugar nuevo, con el río Yegua y con el río Cabrera. Tiene como lugares asociados el descansadero del Pedroseño, el abrevadero del río Cabrera. Y en esta vía pecuaria existen 7 cortes de secado cinegético que nos impiden su libre tránsito. Ahora os voy a mostrar un pequeño vídeo para que veáis por dónde discurre esta vía pecuaria. Existe un vídeo de cada una de las vías pecuarias, pero para no ser muy extenso he elegido sobre 3 o 4 más características. Y este vídeo, igual que se os mandará en PDF, en formato PDF, el libro y los tracks de esta vía pecuaria, la persona que lo solicite o que quiera, estos vídeos están a su disposición.
de la vía pecuaria que vamos a hablar pues, está dentro del monte público Sellador y Contadero, no tiene lugar asociado y tiene una distancia de 9,5 kilómetros y existe solo un corte de cercado cinegético que no impide su tránsito, si es verdad, pero que sí que dificulta su paso porque corta longitudinalmente la vía pecuaria. La tercera va a ser el Cordel de la Parrilla, que muchas de las personas de aquí la conoceremos porque es lo que conocemos como los túneles, el Arroyo del Gallo, Río Jándola, y no tiene tampoco lugar asociada y tiene una distancia de 11 kilómetros y existen 2 cortes de cercados cinegéticos que impiden su tránsito. La cuarta de la vía pecuaria que vamos a hablar es el Cordel de Marmolejo o Camino de la Virgen, que hay que especificar que este doble nombre nos puede llevar a cierta confusión porque en un primer tramo sí que coinciden tanto Cordel de Marmolejo como con el Camino de Marmolejo a la Virgen, pero a mediados del trayecto del cordel se separan y el camino se dirige hacia el santuario de Nuestra Virgen de la Cabeza y el cordel, si os podéis fijaros, sigue completamente hacia el norte. Tiene una distancia de 22,5 kilómetros y existe nada más y nada menos que 11 cortes de cercados cinegéticos que impiden su libre tránsito. La quinta de la vía pecuaria es el Cordel de Navarano, que tiene una peculiaridad, que es la única vía pecuaria, porque todas las vías pecuarias están interrelacionadas unas con otras. Es la única vía pecuaria que no tiene su inicio, si lo podéis observar, no tiene su inicio en otra vía pecuaria, tiene su inicio en el río Jándola, en otro dominio público, pero no en una vía pecuaria. Está íntimamente ligada al monte público Lugar Nuevo y tiene una distancia de 6,5 kilómetros y existen 2 cortes de cercados cinegéticos. La sexta de la vía pecuaria pues, es el Cordel de los Molinos, que prácticamente casi todos lo conoceremos porque es el camino que se transita hacia la peregrinación a la Virgen de la Cabeza. Y sí que os tengo que decir que la vía pecuaria ni baja a la cuesta del Madroño, la toma por la izquierda y la bordea, como tampoco sube los Caracolillos, porque hay un cerro que se llama Cerro Marquito que lo bordea por la izquierda y vuelve otra vez a unirse con lo que conocemos como la cuesta de los Caracolillos, ya casi al final, prácticamente donde existe un mirador, ya muy cerca de la pista. Tiene una distancia de 35 metros y tiene, igual que le pasa al Cordel de Marmolejo, pues un número muy alto de cortes. Tiene 12 cortes de cercados cinegéticos. La séptima es el Cordel de Fuencaliente, que se encuentra en la parte noroeste del parque, viene prácticamente del pueblo de Fuencaliente, el pueblo vecino, y la mitad prácticamente va por recorrido por pista. Tiene una distancia de 24 kilómetros y si existen cortes cinegéticos, existen 5. Luego ya pasamos a la octava, que sería hablar del Cordel de Mestanza, también muy conocida aquí en toda esta zona, en esta región, en el que vamos a ver que justo el comenzar la vía pecuaria, vamos a ver ya un corte claro que todo el mundo conocemos, que hay un corte en un tramo delindado de la vía. Tiene una distancia de 30 kilómetros y tiene 3 cortes.
La novena de la vía pecuaria que estamos tratando pues, es Cordel de Llano de Vidrio, que se encuentra en la parte norte del Parque Natural. Tiene una distancia de 15 kilómetros y existen 4 cortes que impiden su libre tránsito. La décima sería el Cordel del Contadero, que está íntimamente unido al río Jándula y discurre prácticamente en su totalidad por el monte público de Selladores y Contadero. Existe solo un corte de secado cinegético. La 11ª sería el Cordel de Valtraviesa, y por eso terminamos ya los cordeles, que está en la parte central del parque, con una distancia de 15 kilómetros y donde existen 2 cortes de secado cinegético. En esta vía pecuaria se encuentra el vertedero del río Sardenilla y también el descansadero de la orilla del puerto, donde es la unión con el Cordel de Mestanza. El Cordel de Mestanza sube por aquí y en esta unión comparten ese descansadero. Pasamos a las 3 coladas. La colada de las Pilas, como 12ª vía pecuaria, donde está el abrevadero no catalogado que os he explicado antes, tiene una distancia de 12 kilómetros y existen 4 cortes de mallado cinegético. Tenemos también la colada de Valderagrana, está muy cerca y prácticamente unida con la colada de las Pilas, una distancia de 11 kilómetros y existen 3 cortes de secado cinegético. Aquí voy a poner ya el último vídeo, ¿vale?, de la vía pecuaria. Terminamos con las coladas, que es la colada del Puente de la Virgen. Es una colada muy corta, está dentro del monte público del Lugar Nuevo, concretamente en el paraje de Cocojá, y tiene 2 cortes de cercado cinegético. Como 15ª, ya pasamos a las 2 últimas, la vereda de Cobatilla de la Arroyo Ambrós, que se encuentran dentro del monte público de Selladores y Contadero, y existe un solo corte de cercados cinegéticos, y tiene una distancia de 12 kilómetros. Y ya por último, la 16ª, que es la vereda de la Sepultura. Tiene una distancia de 6,5 kilómetros y existe solo un corte de cercado cinegético. Finaliza en el embalse del Jándula y la vereda primitiva lo que hacía era que colaba podía pasar el Jándula. Hoy en día, al estar en el embalse, tiene que hacer su pase por la presa de dicho embalse. Para que nos hagamos una idea de la superficie de la vía pecuaria, aproximadamente hay unos 1.110 hectáreas de vía pecuaria en el Parque Natural, que correspondería aproximadamente con el 1,5% de la superficie total. Si ahí os he colocado un pequeño mapa del Parque Forestal de Cercado Ciprés, que tenemos aquí en Andújar, y para que os hagáis una idea, dentro del Parque Natural tenemos aproximadamente unos 96 superficies como el Parque Natural, es decir, como el Parque de Ciprés. Es como si tuviésemos 96 parques de ciprés sin uso público y sin uso dentro del Parque Natural. Bueno, ya pasamos a la última parte, que sería los fundamentos de derecho, que las vías pecuarias se rigen fundamentalmente por una ley nacional, que es la Ley 3/1995, un decreto autonómico y una orden local que solo afecta a nuestro parque. Dentro de la ley nacional
Hay que dejar claro que ya le dan una naturaleza jurídica desde 1995 en el que las vías pecuarias son inalienables, no se pueden enajenar, no se pueden vender, no se pueden ceder, no se pueden donar, también son imprescriptibles, que no van a perder la vigencia. Posiblemente las personas que nos movemos por la sierra andemos por vías pecuarias que puede ser un sitio que no haya pasado nadie transitando ese recorrido, pues no pierde validez y son inembargables. Ningún juez puede ser retenido. Luego también es importante en el título 2, los usos compatibles y complementarios. A partir del año 95, pues las vías pecuarias no solo ya tienen un uso ganadero, sino que se amplía ese abanico de uso, ¿vale? Entonces, ahí lo deja bien claro que en el artículo 17, como usos complementarios, tenemos el paseo, la práctica de senderismo, cabalgada, montar en bicicleta, fotografía, paseo con familia. Tenemos una serie de posibilidades bastante grandes. En el punto 3 habla de que cuando, como pasa en nuestro parque, tenemos ciertas especies que están amenazadas, como el lince ibérico, cigüeña negra, águila imperial, incluso el buitre negro, se pueden restringir, ahí lo dice bien claro, temporalmente, y solo los usos complementarios, ¿vale? Nunca el uso ganadero, nunca dice que se pueda restringir el uso ganadero. Y habla de restricciones, ¿vale? Que luego hablaremos, no habla de prohibición, sino que lo restringe. También habla, en una disposición adicional, de las vías pecuarias que discurran dentro de un parque natural, como es nuestro caso, por las vías pecuarias que discurren dentro del parque natural. También lo deja bien claro que siempre deben de mantener la continuidad tanto del tránsito ganadero como de los demás usos complementarios y compatibles. ¿Qué quiere decir eso? Que porque una vía pecuaria pase por un parque natural, en toda España no tiene motivo para que pueda ser cerrada esa vía pecuaria. El decreto salió 3 años después y lo que hace es ampliar un poquito la ley nacional, y solo quiero dar un detalle en el título 2, vuelvo a hablar de los usos compatibles complementarios, y en el artículo 54.2 vuelvo a hablar de que si hay compatibilidad con ciertas especies amenazadas, pues podrá haber ciertas restricciones, y vuelve a señalar de los usos complementarios compatibles, nunca habla del uso ganadero. Y ya por último, pues con respecto al fundamento de derecho, pues tenemos nuestra famosa orden del 23 de diciembre de 2003, por el que se restringen ciertas vías pecuarias a su paso por el parque natural. Se aprobó en el BOJA el 21 de enero del 2004, y bueno, y este texto es la famosa orden, pues bueno, que nos trae un poco de cabeza, que no sabemos muy bien cómo afrontarla. Pues bien, pues si nos paramos a leerla detenidamente, vemos que la orden dice que se puede restringir, y de hecho restringe, el uso de determinadas vías pecuarias. Si nosotros nos vamos al diccionario de la lengua española, vemos que restringir significa ceñir, circunscribir, reducir a límites menores, limitar, acotar, pero nunca va a significar prohibir. De hecho, con algunos contactos que tengo con una abogada que es de Córdoba y trata temas medioambientales, me escribió que ninguno de estos sinónimos da prohibir. De estos que he dicho, ninguno es un sinónimo de prohibir, como uno de los sentidos de restringir, aunque a veces se emplea con este valor de modo impropio, que es lo que nos ha pasado durante muchos años. Hemos estado asumiendo, cuando tuve la primera reunión con Juan Francisco, de forma que lo tenemos ya como automatizado. Me dijo, es que mientras que las vías pecuarias estén prohibidas en el parque, y es que lo tenemos automatizado que están prohibidas, lo cual no es cierto, porque no están prohibidas. Y ya en el dispongo de la orden, pues vuelvo a decir, se restringe. En el punto 1 no se prohíbe. En su punto 2, que aquí se podría considerar esta orden como si fuese alegal, en el sentido de que restringe todos los tipos de usos. Esta orden se basa en el decreto que he comentado, autonómico, de los usos compatibles complementarios, y nos dice que restringe todo tipo de usos. El uso ganadero también está restringido, cuando no se puede basar en el uso ganadero por mediación, que no está dentro de ese capítulo 2, que era solo de los usos complementarios. Y por último, lo más llamativo es que dice que la Consejería de Medio Ambiente instalará las indicaciones necesarias para que los ciudadanos sepamos cuáles son esas restricciones. Pues ya os digo que no existe ninguna indicación que nos diga cuáles son las restricciones, cuáles son los límites que tenemos para poder pasar por la vía pecuaria.
debido a lo que comentaba anteriormente, de que los cotos de caza mayor son predominantes en el parque, tenemos un decreto autonómico por lo que se reglamenta la ordenación de la caza en Andalucía. Pues en su artículo 69 dice que hay una cosa que se llama los cercados energéticos, que una propiedad puede cercar su perímetro para sacar un beneficio de la caza mayor. Pero deja bien claro que debe dejar libre mediante accesos practicables, que son los accesos que haya una puerta, se puede abrir, luego la cerramos, pero que podamos pasar con nuestro ganado o con nuestra actividad que queramos realizar. Y pone en primer lugar la vía pecuaria, habla también que hay que dejar libres los caminos, los cauces, como ha dicho Juan Relaño, los cauces hidrológicos, pero en primer lugar dice que los accesos practicables de vías pecuarias, que eso, como he comentado, pues no se está cumpliendo en el Parque Natural. De forma rápida, os voy a comentar más o menos qué método y qué material fui utilizando para llegar a estas conclusiones. Pues bueno, solicité mucha información en la mayoría de los portales que estén relacionados con la vía pecuaria, la red de información ambiental de Andalucía, en PARES, que es la principal plataforma de patrimonio histórico documental, las actas de clasificación de las que hemos hablado anteriormente. Estas actas de clasificación se hacían por términos municipales. El primer término municipal que llevó a cabo su acta de clasificación fue Villanueva de la Reina en 1948. 6 años después lo hizo Andújar, un año después de Andújar lo hizo Marmolejo, y ya Baños de la Encina tardó mucho y lo terminó en 1972. Estas actas de clasificación son importantísimas porque nos dan fe de la existencia de la vía pecuaria, y como da fe de la existencia de la vía pecuaria, su anchura y su recorrido, esto es como si fuese la Biblia de la vía pecuaria en el Parque Natural Sierra de Andújar. También solicité mucha información sobre los planos topográficos, archivos históricos, tanto el de Jaén como el nacional que está en Madrid. Me fijé mucho también en el catastro moderno, y luego también una cosa muy importante fueron las fotos aéreas. Hay una foto aérea de toda la península. La primera que se fotografió fue a través de un vuelo americano que se llama Army Map Service. Eso se hizo en el año 55-56. Y aquí podéis ver la imagen que os he señalado, las flechas rojas, es por donde, para que podáis ver bien, esto sería el cordel de Marmolejo, que se creó una pista y entonces no se ha perdido, pero esta línea blanca que veis por aquí es el cordel de Extremadura. ¿Por qué es tan importante esta foto aérea? Porque nos mandan información de los años 50. Si nos damos cuenta, el siguiente vuelo, que fue interministerial, que ya sí lo realizó el gobierno de España, podemos ver que donde estaba la vía pecuaria se intuye una pequeña línea, pero realmente ya no podemos asegurar nosotros que por ahí vaya una vereda. Y si ya nos vamos a las fotos actuales, ya como si ahí no había camino, no hubiese sentido camino nunca. También recopilé información de la legislación, ¿vale?, que ya hemos aplicado. Luego, ya una vez que tenía este fondo documental, me fui al campo, hice un trabajo de campo. Una de las cosas que he escuchado que se le denomina, y que yo denomino, son las huellas transhumantes. Tenemos huellas transhumantes porque imaginaros que durante siglos han pasado miles de cabezas de ovejas o de ganado por un sitio, pues al final, si siempre pasa por un sitio físico, al final eso tiene un desgaste, de la tierra. Ahí tenéis una huella transhumante de la colada de Valdelagrana. Aquí os muestro otro de la cañada real de la Mojonera, de la plata por la Mojonera. Y luego también una cosa muy importante, que hay huellas transhumantes que no las hacen los animales, sino que las hacían los propios pastores. Porque aquí estamos en la cañada real de Extremadura, en el monte público de Barquimao, y ahí, para sortear una ladera muy pronunciada, los mismos pastores construyeron una pared aproximadamente de unos 5 o 6 metros de anchura por 2 metros de altura, para que ahí el ganado no se asustase y pudiese pasar con mayor facilidad. Y luego, pues, los testimonios, lo que ha dicho Juan Relaño, es fundamental. Toda esta documentación está y estará siempre, pero los testimonios, por desgracia, llegará un momento que no estén, ¿vale? Si no hacemos algo por ellos, no van a estar. Aquí en esta sala tenemos a Manolo, que es un investigador magnífico sobre los caminos y las vías pecuarias del Parque Natural. Paco, que es guardia y agricultor y prácticamente se ha criado en la sierra. También hablé con Pepa, ¿vale? Pasó toda su infancia y toda su adolescencia en el monte público de Valquemao. Y bueno, como sobresaliente, pues Leocadio. Leocadio tiene un conocimiento abrumador sobre las vías pecuarias, sobre todos los caminos y sobre toda la historia
que hay en el Parque Natural Sierra de Andújar. Por eso de aquí mi homenaje a Leocadio por todo lo que me ha enseñado. Importante lo que ha dicho Juan Relaño. Leocadio me cuenta las cosas, Pepe me las cuenta, Manolo me las cuenta, Paco me las cuenta, pero eso debemos dejarlo como empecé mi presentación con el romance de la loba parda. Eso hay que dejarlo escrito en algún sitio, porque si no eso se volverá otra vez a perder, o se puede llegar a perder. Entonces nosotros, desde la asociación, lo que hacemos es un escrito, unos testimonios, en el que esas personas nos firman bajo 2 testigos que a ellos dan fe de que eso está pasando y de que ese camino va por ahí y que ese arroyo tenía ese nombre y que esa casa era de cierta persona. Aparte de eso, si puede ser que esas firmas se hagan en el ayuntamiento con personas trabajadoras del ayuntamiento, mucho mejor, tienen bastante más valor. Si no puede ser, como he hecho yo en algunas ocasiones con Leocadio, nos hemos desplazado a un notario, ya sin testigos ninguno, solo hay el notario, ya certificado delante del notario las vías pecuarias por donde iban, los caminos por donde iban, y entonces eso es un arma muy importante que tenemos a nuestro favor. Y ya por último, con esto ya terminé y edité mi libro, y ya tenía mi libro. Pero yo veía que algo me faltaba, algo, porque yo decía, bueno, un fotodocumental que he obtenido y vuelvo a terminar en otro documento, yo pensaba en todos vosotros y digo, ¿cómo ahora una persona coge mi libro, se va a la sierra y dice, pues es verdad, con Alberto de Chico va por aquí, voy a seguir? Es muy difícil. Entonces, con las nuevas tecnologías, como ha dicho Juan Relaño, que tenemos hoy a nuestra disposición, me inscribí en un curso sobre QGIS. El QGIS es un programa informático basado en información geográfica, que le puede volcar a ese programa mucha cantidad de material y de información geográfica, como los parques, los ríos, los límites administrativos, los mapas topográficos, las fotos aéreas que hemos visto, toda la documentación que se le ocurra, muchos mapas del Instituto Geográfico Nacional, los puede volcar sobre ese programa. Con eso, una vez que tiene volcado toda la información que yo recopilé en ese programa, podemos hacer una capa multilínea que se llama archivo SEP. Eso significa que a mano alzada, con el ratón, con una distancia aproximada de 20 o 30 metros, fui dibujando toda una línea de por donde realmente yo había visto que iba la vía pecuaria. Una vez que tenía esa capa multiarchivo, esa capa multilínea archivo SEP, este programa en concreto permite transportarlo a un archivo GPX. Y aquí es donde se hace un poco la magia. ¿Por qué? Al exportar a un archivo GPX, ya yo tengo un archivo y os lo cedo a vosotros, cualquier persona en su aplicación móvil de georreferencia, como habéis nombrado, el Wikiloc, el Strava o cualquier GPS deportivo, Sounto, Polar, Garmin, podéis ya, sí que mañana yo doy ahora mismo los tracks y mañana sí que podéis ir con vuestro móvil y pasar justo por donde van las vías pecuarias. Pues bueno, después de este trabajo que prácticamente me ha llevado casi 6 años, terminarlo, esto que veis en pantalla, pues bueno, es como si fuese ya ahí ya sí vi yo el círculo cerrado y vi ya que ya estaba completo. Eso que veis ahí que pone cordeldemestanza.gpx, eso es lo que tiene gran valor, sobre todo para todos vosotros. Como conclusiones, hay que decir que las vías pecuarias del Parque Natural son dominio público. No hay ninguna vía pecuaria en el Parque Natural que esté prohibido su tránsito, ninguna. Todas las vías pecuarias están afectadas por cercados cinegéticos. Tengo contabilizados 61 cortes cinegéticos por mallas cinegéticas. También hay que reseñar que hay algunas propiedades que sí cumplen ese artículo 69 de que deben de dejar libres los pasos con pasos practicables. Tengo catalogado 18. Y luego una cosa curiosa es que tengo catalogado lo que yo llamo 14 puertas de engaño, que son puertas que o bien están practicables pero no están dentro de la vía pecuaria, hay algunas que están incluso a 1 kilómetro, otras puertas que te crees que son practicables, te acercas a ellas y ves que no lo son, y luego hay unas puertas que no tienen sentido, que están en mitad de la vía pecuaria, unidos a lo mejor a 2 metros de malla, y ahora pasas por la puerta para estar en el mismo sentido, da una vuelta y vuelve otra vez a pasar por la misma puerta. Eso, si nos da tiempo, podemos enseñar algunas imágenes, que es una cosa bastante curiosa. También es muy curioso ver que el 50% de estas infracciones de corte de vallado cinegético está, una de las partes afectadas es un dominio público. Es uno de los montes públicos o la red hidrológica de Guadalquivir. Si veis aquí, nos encontramos dentro de Cordel de Navelarno. Si veis esta pequeña piedra, pone monte público. La foto está hecha desde el monte público de Lugar Nuevo
y la vía pecuaria continúa por aquí, y ahora vemos que la misma administración ha puesto un mallado cinegético y no ha puesto la correspondiente puerta. Como conclusiones, bueno, pues ahora el trabajo ya está hecho. Ahora realmente os toca a vosotros y a vosotras. Ahora os toca a vosotros ir al campo y coger los archivos GPX y andarlos y disfrutarlos, siempre con un máximo respeto. Esto no se va a arreglar mientras que no haya un movimiento social, como ha dicho Juan Francisco. Es muy difícil que las administraciones pongan remedio. Entonces, debemos de hacer un uso y disfrute continuado de estas vías, una denuncia reiterativa, que eso es súper importante a las administraciones competentes, porque si las administraciones no reciben esta denuncia, pues aunque sepan que está pasando, que haya cortes energéticos, si no tienen denuncia posiblemente no hagan nada. Las denuncias os recomiendo que las pongáis de forma individual o de forma alguna asociación a la que pertenezcáis, bien en el punto de información del secretario del CIPRES, o mejor todavía en la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Sur, que es de la que depende la vía pecuaria, al ser una dependencia de la actividad autónoma, no depende del ayuntamiento, sino de la consejería que está en Jaén. La resolución a este problema o a este conflicto que tenemos, pues posiblemente no se llegue a una resolución si no vamos de la mano tanto a los usuarios que queremos disfrutar de estas vías pecuarias, los propietarios que colindan con estos bienes públicos y, por supuesto, la administración pública. Bueno, ya quería terminar comentaros que las vías pecuarias en sí conforman un propio ecosistema en el Parque Natural Sierra de Andújar. Y os voy a mostrar una pequeña representación de esa biodiversidad a través de una fotografía de Miriam Pérez Lara, que, bueno, Miriam la conocí o nos unimos a través de la admiración que tenemos por el río Yegua, y aparte ella es técnica superior en gestión del medio ambiente, y aparte de ser una excelente persona, pues bueno, es una persona de esas de que con que la conozcas ya te quedas prendado de ella porque transmite una luz especial. Bueno, pues esto es un poquito en homenaje a ella y con esto ya terminamos. Bueno, familia, muchas gracias por estar aquí. Este otoño, mi madre, mientras estábamos con mi abuela, sentadas en el brasero preparando las habichuelas, comenzó a hablar sin venir a cuento del columpio que le había echado su padre en una encina en la casita del olivar. Sonreía. Yo no dejaba de pensar la niña, balanceándose, tomando impulso, sonriendo. Esta tarde decidimos ir allí, a ver la encina
mecía mi madre, a realizar el camino que tantos días recorría, a pie hacia el olivar. Reconozco que para mí era una aventura. Mi madre casi nunca me habla de su infancia. La vida de mi madre, antes de ser mi madre, era un misterio para mí. Salimos del pueblo caminando durante un buen rato, pisando sobre la huella de mi madre, niña y tanto antepasado, que habían hecho el mismo sendero acompañados de sus animales hasta las ramas llenas de aceitunas. No paraba de contarme cosas que yo desconocía por completo, como si esa vuelta a la infancia hubiera activado algo en ella, como si esa vereda tantas veces pisada se convirtiera en algo nuevo y desconocido. Pero tuvimos que darnos la vuelta. Había cercado parte del camino y las cancelas tenían candado. Aunque teníamos derecho a pasar porque era una cañada y por lo tanto camino público, nos dimos la vuelta. Dejamos a la encina y el columpio invisible en nuestra memoria, como también dejamos atrás las huellas de tantos animales, pastoras y jornaleras que seguían ahí, invisibles a pesar del tiempo, como una marca que pesa para todos aquellos que conocíamos esa cañada, como un camino de todos, un sendero que se compartía para los rebaños y las manos que guiaban. Regresamos, pero parecía que eran los olivos de más de 100 años con su madriguera, y los sonidos y los olores del campo los que se marchaban. ¿Qué quiere decir este párrafo de este libro? María se dio la vuelta y, como muy bien ha dicho antes Juan Relaño, cuando nos vamos por un camino que es una vía pecuaria que han transitado nuestros antepasados por ese camino y nos damos la vuelta por un corte de mayor energético, de alguna forma estamos perdiéndole el respeto a nuestros antepasados. Por eso yo, la opción de cuando llegue a una que tenga una seguridad de un 99,9% de que la vía pecuaria va por ahí, darse la vuelta no es una opción. O se llama a las autoridades competentes, o se corta lo suficiente para un paso que necesitemos y se vuelve a cerrar la malla, pero nunca volvernos, nunca puede ser una opción. Me pregunta por aquí qué hay que hacer para comprar el libro. Vale, mira, os comento, los tracks y el libro en PDF se va a acceder, tenemos aquí para que apuntéis ahora todo lo que podáis del correo electrónico. Se os va a mandar durante una semanilla o dos, se os va a mandar a todos el libro en PDF y los tracks, ¿vale? El libro, el que quiera un libro, que se apunte también en el listado que tenemos fuera, que Miriam se va a encargar ahora cuando nos vayamos yendo todos. El libro se va a cobrar 20 euros por el libro. El coste del libro que lo lleva la imprenta está en torno a los 12 euros. Los 8 euros restantes, lo he comentado, van a ir directamente a la asociación Pídeme la Luna. Y además, con el correo que vamos a mandar tanto los tracks como el libro en PDF, también vamos a mandar un número de cuenta de esta asociación para que la persona que quiera, voluntaria y anónimamente, también haga su aportación si lo ve, si así lo